Un saludo a la audiencia de este podcast de Sintramunicipio de Yumbo y un saludo el día de hoy a nuestro invitado muy especial, el compañero Pablo Castaño de la nueva Escuela Popular y Obrera, la NEPO, de la ciudad de Medellín, de la cual pues nosotros también hacemos parte en calidad de capacitadores. Invitamos a toda la audiencia a que active la campanita, que se suscriban a este canal de Sintramunicipio de Yumbo Podcast, STMY Podcast, que estamos tratando de construir la verdad del movimiento sindical, la verdad de los trabajadores, y en ese sentido, pues hemos tenido unos invitados muy especiales como el que traemos el día de hoy. Pablo, bienvenido a nuestro programa, saluda a la audiencia. Muy bien, muy buenos días para todas las personas, señores, señoras, niños, niñas, jóvenes que ven este programa, que escuchan este podcast. Sí, mi nombre es Pablo Emilio Castaño García, soy el director de la nueva Escuela Popular y Obrera NEPO. Gracias, James. Bueno, Pablo, tienes, diría yo, la responsabilidad histórica de estar al frente de una escuela muy importante de la ciudad de Medellín. Y seguramente esto te ha traído una curva de aprendizaje y de conocimiento de lo que es el movimiento sindical, en el sentido de ustedes como escuela seguramente se darán cuenta cuáles son los perfiles que tienen nuestros dirigentes sindicales o los compañeros que asisten a la nueva Escuela Popular y Obrera. Cuéntanos un poco de eso. Sí, claro, James, hombre, para todas las personas es bueno compartir digamos, esta experiencia, que es un acumulado de conocimientos, es un acumulado de dolores de cabeza, es un acumulado sobre todo de satisfacciones. Satisfacción cuando uno logra captar la atención de las personas, satisfacción cuando uno logra llegar con el mensaje de la nueva Escuela Popular y Obrera NEPO al resto de compañeros y compañeras que requieren, o sea, que tienen esa ansiedad, que tienen esa necesidad de formarse, de capacitarse. Empiezo, digamos, por lo que usted planteaba ahorita, frente a que es una escuela de la ciudad de Medellín. Realmente surgió como eso, como una escuela en la ciudad de Medellín, pero que poco a poco se ha ido extendiendo a todo el país. O sea, aquí nosotros contamos con participantes, personas que vienen de distintos departamentos de Colombia, desde los más cercanos hasta los más lejanos, ¿no? Desde no sé, el Amazonas hasta La Guajira, han venido compañeros y compañeras a formarse acá en la nueva Escuela Popular. Sí, son ya más de 23 años. Yo realmente soy relativamente nuevo en este proceso. Esto es un equipo de trabajo que tiene más de 23 años de servicio, de estar ahí, de insistir, de trabajar con las uñas, como se dice, ¿no? De insistir, de persistir, de buscar que los compañeros y las compañeras se formen. Nuestro carácter siempre ha sido zurdo, o sea, esto es una escuela zurda, esto no es una escuela de la derecha, ni es una escuela del establecimiento, ni es una escuela para replicar todos los comportamientos del capitalismo. Esta es una escuela alternativa, esta es una escuela que induce a sus participantes a pensar, a actuar. No se le dice aquí cómo pensar a la gente, porque la gente sería irrespetuoso con las personas, sino que se les dan unas líneas, se les dan unos comportamientos, se les da una experiencia, se les comparte unos conocimientos, pero ellos a su vez también nos nutren a nosotros de conocimiento. O sea que eso es de doble vía aquí la enseñanza en esta escuela, que repito, lleva más de 23 años y que ya no es solamente la ciudad de Medellín, sino que es a nivel nacional. En ese sentido de lo que planteas, Pablo, y en algún espacio de la escuela,
creo que fue una asamblea que organizamos o que organizaste tú a la cabeza, se hablaba de la verdad en disputa, ¿no? Y que justamente lo que también de alguna manera ha dado origen a este programa, tenemos un programa que se llamó La Verdad en Disputa y ahí tuvimos al periodista Luis Alfonso Mena Sepúlveda hablando de cómo el movimiento sindical y las escuelas sindicales contribuyen de alguna manera a que el movimiento sindical y los trabajadores construyan o reconstruyan su verdad, porque la verdad de los trabajadores está compuesta por una colcha de retazos. Y yo creo que en ese aspecto la escuela o las escuelas sindicales y en particular esta escuela NEPO juega un papel fundamental. ¿Cómo analizas tú esa parte? Sí, de verdad que el nombre, digamos que no puede ser más adecuado, ¿no? La verdad en disputa, porque es que por todos los medios de desinformación que llamamos nosotros, los medios de comunicación que están al servicio de ciertos grupos, de ciertos intereses nacionales, plantean permanentemente todos los días a través de los realities, a través de los noticieros, a través de los documentales, plantean una verdad, pero la verdad del capitalismo, la verdad de quien explota la mano de obra, ¿no? Pero nunca encontramos un programa adecuado que cuente esa otra verdad, que diga, bueno, ¿y cuál es la verdad de los explotados? ¿Cuál es la verdad de los obreros? ¿Cuál es la verdad del movimiento social? ¿Cuál es la verdad del desposeído, del que no tiene nada, a la luz del capitalismo, que no tiene sino sus manos para vender la fuerza de trabajo? O sea, ¿cuál es esa verdad? ¿Por qué medio la puede sacar? ¿A través de qué medio la puede expresar? Entonces aquí en la escuela lo que hacemos es eso, es darle salida a esa otra verdad, a esa verdad que vivimos los obreros, a esa verdad que vive el movimiento social, a esa verdad que vive el movimiento sindical masacrado. O sea, toda esa verdad es la que pretendemos que acá se saque, que se saque a la luz pública. E iniciativas como estas de ustedes, de Sintramunicipio de Yumbo, que tienen su podcast, que le salen a la gente, que tienen un canal alternativo para expresar esa otra verdad. Me parece muy importante que eso se dé. Me parece muy importante cuando se viene acá a la escuela a hacer cursos de comunicación, o sea, ¿cuál es la comunicación sindical de hoy? Porque de pronto nos acostumbramos a hacer el boletincito ese acartonadito que nos gustaba a algunos viejitos, pero ya la juventud cambió y todo es a través del celular, a través de redes, y nosotros ahí como que no hemos incursionado con fuerza como se debería hacer para mostrar esa verdad, esa otra verdad que es la nuestra, que es nuestra realidad, que es lo que vivimos día a día. Y en el marco de lo que referenciabas y digamos, analizando el papel de las escuelas sindicales, van en contracorriente porque las universidades están formando profesionales con pensamiento neoliberal y obviamente estos profesionales que suelen ser hijos o salen de la clase trabajadora, luego se convierten en los gerentes de las empresas o están en las hacen parte de la gestión humana de las empresas y se vuelven enemigos o de alguna manera todo ese conocimiento que adquieren en las universidades que deja de lado la defensa de los derechos de los trabajadores, porque ese tema o lo que tiene que ver con el sindicalismo, la negociación colectiva, realmente en las universidades pasa de lado, es decir, son unos brochazos que se dan, pero no, al menos que yo conozca hasta este momento, no existe una formación específica a nivel universitario que oriente a los trabajadores o a los nuevos administradores a entender
cuál es el respeto que debe haber por los derechos de los trabajadores establecidos en las convenciones colectivas o fruto de la negociación colectiva, y por qué la negociación colectiva debería ser la regla y no estar como hoy en día en un 4% de sindicalización, que es las cifras, digamos, oficiales que manejan las centrales obreras. ¿Cómo analizas tú esa parte, Pablo? Claro que sí, permítame, yo le hago dos anécdotas que me han ocurrido y un comentario también al margen. Una de las anécdotas fue que yo tuve la oportunidad, gracias a una convención, a un sindicato, tuve la oportunidad de estudiar economía. Yo soy economista. Entonces las cábalas eran de que yo iba a estudiar economía y que a los pocos meses yo me iba a retirar del sindicato, que el sindicato no iba a tener la posibilidad digamos, de disfrutar ese conocimiento que yo había adquirido y que me han facilitado permisos y algunos auxilios convencionales para estudiar. Pues déjeme decirle que eso no ha sido así, porque ya llevo más de 15 años en el sindicato después de ser economista y aquí estoy todavía defendiendo la clase obrera. Pero aparte de eso, en esa misma anécdota tiene que ver con que aún en la universidad lo que le enseñan es a replicar el capitalismo. O sea, no hay una economía alternativa, no te instan a pensar, no te obligan a pensar, no te motivan siquiera a pensar diferente, sino que es netamente replicar y multiplicar y mantener el capitalismo vivo. Eso es lo único que te enseñan. La otra anécdota tiene que ver con los compañeritos que los han ascendido dentro de la empresa. O sea, los ascienden a jefes, los ascienden a supervisores y resulta que estos terminan siendo más malos que los que la empresa trae de afuera de las universidades encopetadas. ¿Por qué? Porque estos te conocen al dedillo, ¿cierto? Te conocen todas tus valencias, todas tus fortalezas. Entonces, ese conocimiento lo utilizan a favor del patrón, no para que el individuo sea o se mantenga, sino para que sacarle más jugo, para hacerle más dura la explotación hacia el patrón. Y el comentario pues tiene que ver en que aquí cuando yo llegué al sindicato existía la disputa o mejor dicho, los malos comentarios, que era que estas convenciones las habían hecho unos viejitos que escasamente sabían leer, que tenían primaria, pero resulta que es que esas personas lo que sí tenían muy claro era la ideología, no tenían las lagunas ideológicas que tenemos hoy. Porque nos llevan a negociar a un hotel lujoso, con comidas sofisticadas, entonces ya creemos que es que el patrón es aliado nuestro, que es amiguito nuestro, cuando realmente ese dinero que se produjo para llevarlo a ese hotel a negociar, ese dinero lo produjo usted y lo produjeron sus compañeros. Entonces no es un tema regalado, ¿cierto? Lo que hace el patrón o lo que hace el gerente o lo que hace el dueño de la empresa es administrar la riqueza que usted produce, la riqueza que el trabajador, que el obrero produce. O sea, ¿cuándo nos daremos cuenta, los obreros, que somos los dueños de la riqueza? Que por nuestras manos pasa la riqueza todos los días, a cada momento, ¿cierto? ¿Cuándo nos daremos cuenta? Porque resulta paradójico que siempre es que yo todo lo que tengo se lo doy a la empresa, que gracias doctor por darme el empleo, cuando realmente es al contrario. O sea, gracias por explotarme, ¿sí? ¿O será que su trabajo no valió la pena el tiempo que estuvo haciéndolo? Cuando la realidad del asunto, y eso que hablamos ahora de la otra verdad, es que usted y con sus manos, con su columna, con sus rodillas, con todo su organismo, fue quien generó la riqueza. Y lo que hace el dueño de la empresa o el gerente o en fin, lo que hace esa persona es administrar lo que usted produjo. Entonces, me parece que ahí tenemos una laguna ideológica que tenemos que resolver los obreros. Y justamente en ese sentido que planteas, José Pepe Mujica, inclusive tengo la oportunidad de verlo hace unos años en Medellín, y en ese escenario él planteaba cómo los trabajadores, las manos de los trabajadores
y el trabajador con su trabajo, valga la redundancia, construye todo, hace todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor tiene implícitas las manos de los trabajadores. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con lo que se construye, con lo que se comercializa en el mundo entero. Pero desafortunadamente el trabajador que ayuda en la construcción de casas no tiene casas, o ayuda en la construcción de universidades, no va a la universidad. Y es una paradoja que el movimiento sindical de alguna manera a través de la negociación colectiva, pues obviamente la pone de manifiesto en el propósito de que los trabajadores tienen que tener acceso a la educación, acceso a la vivienda digna y tener y que haya haya respeto por unos derechos mínimos. Pero hay otra cosa, Pablo, que yo sí quisiera abordar porque nos está viendo mucha gente. Tú al principio planteabas, bueno, saludabas a la comunidad, a quienes puedan ver este programa, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, y puede conectarse o puede ver este programa una persona desprevenida a la cual los medios hegemónicos y algunas narrativas que inclusive salen de las universidades, que inclusive salen de los propios patronos y plantean que los sindicatos destruyen las empresas. Y entonces no se entiende y no tienen forma de justificar que hoy en día haya un 4% de sindicalización en el país, que siempre la tasa de sindicalización en el país haya sido muy baja y responsabilicen de esto a los sindicatos cuando ha habido históricamente, porque eso lo hemos visto aquí en este canal, tuvimos a Renan Vega Cantor hablando de la masacre de las bananeras, y mira que hoy en día la lucha reciente por la reforma laboral en las calles del propio pueblo reivindica las mismas luchas de los trabajadores de las bananeras en 1928. Ellos tenían 9 puntos en su pliego y uno de los 9 puntos planteaba que los trabajadores tuvieran relación directa o la contratación directa con la empresa, la United Fruit Company, que luego se volvió Chiquita Brands y que está enredada inclusive en la era moderna con problemas graves de violación de derechos humanos. Entonces, dicho esto, Pablo, ¿qué opinión te merece a ti esta situación? Bien, vea, el tema de que los sindicatos o los trabajadores organizados acaban empresas, eso es una de las mentiras más grandes que existen en este planeta. ¿Por qué? Vamos como por partes. La primera parte es cómo va a acabar una empresa alguien que produce la riqueza. O sea, yo no he visto ningún gerente, ninguna secretaria de gerencia, ningún administrador, ningún contador, ningún financiero de ninguna empresa produciendo nada. Y se lo digo desde lo que yo hago, ¿cierto? Yo hago botellas y yo nunca he visto esos tipos produciendo botellas. Y más bien ellos administran lo que yo produzco, ¿cierto? Y cuando hablo de yo, no es que yo sea solo, es un colectivo de trabajadores. ¿Cómo va a terminar la empresa? ¿Cómo va a acabar con la empresa alguien que cuando las convenciones digamos que más garantistas de este país llegan al 3 o al 4% de las ventas de una gran empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el 90 y tanto por ciento? Nunca te han preguntado a qué banco pedirle prestado, cómo administrar, cuánto pagarle al gerente, cómo distribuir, qué carros contratar, qué empresas transportadoras, qué góndolas, nunca te han preguntado eso. Es paradójico cuando alguien va de pronto a la EPS, ¿cierto? O a un banco y trata mal al cajero, trata mal a la señora que lo atiende ahí. Esa señora no es la culpable, esa señora no es la culpable del sistema, los dueños de las EPS están en otro lado, los dueños de los bancos de pronto ni siquiera viven en Colombia, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué desquitarnos nosotros
con esa personita que nos atiende ahí o que nos da la cara en una ventanilla. Entonces, ¿cómo terminar? Lo que pasa es que los medios de comunicación son los que han hecho esa campaña, desde pequeñito, desde la casa le dicen, le infunden que es que si usted se mete a un sindicato es guerrillero, que si usted se mete a un sindicato es para tirar piedra, que si usted se mete a un sindicato es porque va a acabar la empresa. Lo que pasa es que a los patronos no les gusta que un sucio, que una persona con overol le dispute de tú a tú las ganancias de la empresa. Y eso es lo que sucede, o sea, no va a querer. Entonces, como no quiere, mejor paga campañas publicitarias en contra de los sindicatos, en contra de los trabajadores organizados. Entonces, esa mala publicidad que se ha metido en los tuétanos de la gente es la que nos ha hecho perder esa posibilidad de tener trabajadores organizados en sindicatos. Bueno, y quisiera de pronto, aprovechando tu presencia aquí como director de esta escuela, ¿cuáles son las áreas en las que hoy en día se educan más los compañeros que tienen a bien ir a la nueva escuela popular y obrera NEPO? Correcto. Lo que más buscan o los cursos que son más concurridos para la escuela tiene que ver, el número uno siempre son los temas de negociación colectiva. Es decir, la gente quiere aprender a negociar, la gente quiere saber cómo se negocia, la gente quiere mejorar sus condiciones de vida. Eso es 1A, ¿cierto? Lo segundo que la gente quiere en los cursos concurridos es salud y seguridad. Todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad, cómo hacer una apelación, cómo hacer una reclamación, cómo protegerse, el tema de cómo llegar hasta las instancias máximas de las calificaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo. La tercera cosa que ha venido cogiendo fuerza tiene que ver con la parte jurídica y la negociación. Todo lo que tiene que ver con los derechos de petición, las tutelas, los tiempos, los espacios para la mecánica sindical. Y la cuarta, digamos, como en ese orden de prioridades, tiene que ver con el sindicalismo básico. Es decir, hay un resurgimiento, hay bastantes personas que están llegando nuevas a los sindicatos con ganas de aprender cómo hacer sindicalismo. Entonces, pues digamos que eso para nosotros es un tema de buena expectativa, de que puede llegar. Y pues tendría que dejar una crítica aquí, es que los temas políticos, los temas geopolíticos, los temas económicos, de geopolítica, de relacionamiento, esos temas no son llamativos para los trabajadores y las trabajadoras, solamente los temas gremiales. Entonces, me parece que uno se tiene que formar tanto en lo gremial, pero también en lo político, porque una cosa tiene que servir para entender la otra. No, y de hecho tenemos un programa justamente con Edison Barrera, a quien tú conoces muy bien, que fue también director de la escuela NEPO, y ahí hablamos de la relación norte-sur, o sea, ya trascendimos, no hablamos de lo local, sino que miramos lo que está pasando en el mundo, y fue un programa muy interesante, porque yo sí creo, Pablo, y tú sabes que cuando hemos estado como capacitadores en la escuela, pues hemos insistido en trabajar esa parte de cómo lo que está pasando en el mundo define en modo alguno el mundo del trabajo en nuestro país, Colombia. Y en ese mismo sentido, pues también define cuál debe ser los elementos o estratégicamente cuál debe ser el trabajo que deben hacer las organizaciones sindicales, porque cada vez aparecen nuevos temas y aparecen nuevas cosas que en realidad no son tan nuevas a veces, pero que hacen parte de esta contradicción que hablábamos nosotros, de la contradicción o en lo que hemos insistido mucho en este programa, contradicción tierra, capital, trabajo, porque sabemos también que hay unas escuelas de pensamiento político en este país, sobre todo de ultraderecha con sede en Medellín justamente, que apuntan a que en Colombia no se debe hablar
de la lucha de clases, y la lucha de clases está muy vigente, es decir, la clase trabajadora tiene que entender cuál es el papel que está jugando hoy en día, y justamente apuntando a lo que ha sucedido, por ejemplo, con las reformas que ha presentado este gobierno del Congreso de la República de mayoría de derechas, y que ha planteado un bloqueo a las mismas reformas, y eso obviamente crea una necesidad de que los sindicalistas debamos formarnos en el contexto global, y específicamente también en los elementos políticos, económicos y también de sociales que ocurren en este caso en nuestro país. Y también hay una materia que yo creo que poco la vemos también, poco la estudiamos, que es lo que tiene que ver con estudio de área, que las áreas geográficas tienen una relación, ¿no? Y eso lo veíamos también con el compañero Edison. Entonces, es esta nueva forma de ver el mundo, porque los jóvenes ven el mundo un poco con una mirada más amplia, y también nosotros, esta generación que ya estamos un poquito más centrados en años, pues también tenemos que contribuir a que conjuntamente el movimiento sindical empiece a tener esa mirada crítica frente a o por lo menos también prepararse para que esos elementos que ocurren en el resto del mundo, como por ejemplo lo que está sucediendo en los Estados Unidos o lo que está sucediendo en Medio Oriente, cómo eso tiene unas implicaciones en el mundo del trabajo en el país. Entonces, dicho esto, Pablo, quisiera también que abordáramos otro tema que tú en alguna oportunidad lo expusiste, y es cuántas personas, cuántos sindicalistas a la fecha aproximadamente, no hay tienen las cifras exactas, se han formado en la nueva escuela popular y obrera. Bueno, James, sí, gracias por la inquietud, por la pregunta frente al tema de escuela. Pues antes de eso me quisiera devolver un poquitico allá en el tema que tocabas anteriormente, tiene que ver con la lucha de clases. La lucha de clases tiene plena vigencia, o sea, quienes se han empeñado en deteriorarla, en hacerla como que no existe, hacerla invisible, pues yo creo que pierden el tiempo cuando la realidad los supera, ¿cierto? Entonces, la lucha de clases está totalmente vigente hoy y uno tiene que saber en qué mundo está moviéndose. Frente al tema de la escuela el año pasado, porque nosotros hacemos una evaluación, y cuando hablo de nosotros es que esta escuela tiene una junta directiva que la componen 10 personas, con las cuales se reúnen cada mes y hacen las evaluaciones de curso a curso, día a día, ¿cierto? De tema a tema, todas las cosas, y hacen la programación adecuada. El año pasado, en noviembre, nos reunimos, hicimos la valoración de lo que había ocurrido en el 2024 y con gran satisfacción encontramos que eran más o menos 1,200 personas que habían pasado por nuestra escuela, entre personas presenciales y como 50 y pico virtuales, porque una de las cosas que, bueno, no me has preguntado, pero nosotros hacemos el curso presencial, pero también virtual para quien no puede tener un permiso, para quien no se puede desplazar, también se hace la parte virtual, es decir, se hacen mixtos los cursos. Entonces, eso es importante para nosotros como escuela, llegar a todas las personas que deseen formarse. Entonces, para el año pasado, durante el año pasaron más de 1,000 personas por nuestros cursos. Eso pues es demasiado importante para una escuela que no tiene patrocinios, porque dicho sea de paso, cuando las escuelas empiezan a tener patrocinios, o llámese USAID, llámese como se llaman esas ONG internacionales, lo primero que hacen es condicionarlo. Entonces, ¿cómo te condicionan? Vos decías, hacías referencia a una escuela que tiene sede en Medellín, pero que no es la NEPO, y que esa escuela dice que no existe la lucha de clase. Pero claro, es porque los patrocinios que recibe la condicionan a que tenga que replicar eso en sus cursos. Nosotros no. Nosotros somos independientes de todo ese tipo de ONG. Nosotros vivimos
con las uñas. Nosotros vivimos del aporte que los compañeros y los sindicatos hacen a nuestros cursos. Los aportes económicos no son gran cosa. Vos sos testigo de ello cuando has venido como facilitador, pues básicamente es los recursos limitados para almorzar, para hospedarse, para transportarse y para de contar. El que crea que viene a la escuela para enriquecerse, como diría por ahí una propaganda, está en el lugar equivocado. O sea, la escuela es para llevar ese mensaje, pero ese mensaje no teórico, es un mensaje práctico. Es decir, usted se baja de una mesa de negociación para venir a dictar un curso de negociación. Es decir, que trae los conceptos claros en la práctica, no en la teoría. Y digo, yo creo que eso nos ha identificado a nosotros y eso nos ha diferenciado del resto de escuelas también. Somos una escuela muy práctica y sobre todo zurda también. No decimos cómo piense cada uno, pero sí mantenemos nuestro corazoncito ahí adentro. Sí, no, y me consta que esos cursos teóricos prácticos sirven, o sea, no te alcanzas a imaginar, y yo creo que hacer la invitación para que sigan por esa senda, porque en mi caso particular han servido no solamente al interior de ese intramunicipio para su negociación colectiva, sino ahora que estamos pues con otras organizaciones sindicales en calidad de asesores, ese tema de esos ejercicios que hace la escuela de comisión negociadora del sindicato, comisión negociadora patronal, y tener esa escena ahí en el marco de la escuela con los capacitadores orientando qué es lo que pasa y explicando. Creo que eso es fundamental porque le da unas herramientas a quienes hacen parte de cada una de las capacitaciones, sobre todo cuando estamos hablando de negociación colectiva. Bueno, Pablo, y para cerrar, quisiera que, bueno, no sé si tengas algún mensaje en particular para quienes puedan estar viendo de invitación a la escuela y no sé, unas palabras finales, y de todas formas reitero mi agradecimiento y sentirme, de verdad me siento muy orgulloso de tenerte aquí en este espacio el día de hoy, porque la conexión de Sintramunicipio con la Escuela Popular y Obrera ha sido de muchos años. De hecho, hemos tenido capacitaciones aquí en nuestra sede sindical y trabajamos mancomunadamente en muchos procesos de formación sindical en el país. Sí, James, muchas gracias. No, el honrado soy yo. Yo la verdad me siento demasiado honrado con que ustedes me den un espacio acá. Tengo, como decía al principio, la inmensa responsabilidad de dirigir este equipo. No soy yo, yo solamente coordino el equipo que tiene la NEPO, tanto el equipo formador, el equipo que programa, el equipo académico y el equipo administrativo. O sea, somos una junta directiva que procuramos porque ese mensaje llegue. El que se siente honrado con la presencia aquí soy yo. Muchas gracias por eso. Y a la gente, sí, claro, claro que sí. El mensaje es que sí es posible, que otro mundo sí es posible, pero que necesitamos formarnos para lograr alcanzar ese otro mundo, porque nosotros identificamos como una laguna ideológica y me parece que ahí nos tenemos que fortalecer los trabajadores. Los trabajadores nos tenemos que creer que tenemos derechos, no que recibimos limosnas, ni que lo que nos dan es porque nos lo regalan, es porque nos lo ganamos, es porque la lucha, es porque la calle, o sea, las movilizaciones siguen vigentes, la lucha de clases sigue vigente, el trabajador y la trabajadora amasamos la riqueza todos los días, pero que como estamos en capitalismo, las empresas terminan siendo de otros, que los administradores no son quienes le dan empleo, son quienes lo explotan, y que ellos viven y viven bien y ganan bien, pero porque lo que usted produce. Nosotros acá tenemos como un símil y es las rémoras, ¿no? Que es el pescadito ese que va ahí por lo que caza el tiburón, de ahí es que come la rémora. Nosotros consideramos que la administración son rémoras. Lo que produce el obrero, lo que produce la obrera es de lo que come el administrador y come bastante bien, de lo que comen los dueños de las empresas y comen bastante bien, ¿cierto? Pasean y se dan una vida del berraco.
Entonces, no, nosotros lo que le estamos diciendo es, sigan apoyando este proyecto que se llama Escuela NEP, pues esto es un sueño. Llevamos más de 23 años dándole capacitación a la gente. Aspiramos a ser universidad popular algún día, no sabemos cuándo, no tenemos todavía una fecha que nos apriete, pero pues siempre manejando la independencia, siempre manejando la clase y siempre manejando al lado de quien no tiene nada. Entonces, muchas gracias, James, muchas gracias a Sintra Municipio de Yumbo, y por aquí siempre a la orden en la Escuela NEP. Bueno, Pablo, muchas gracias a ti nuevamente. No olviden, si quieren ver más contenido como el que hemos tenido el día de hoy, esperamos hacer muchos programas que sean útiles para el movimiento sindical, para los trabajadores. Sigan nuestro canal, activen la campanita, y muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado hasta este punto y hora.